entendido que la plaqueta entra en la hemostasia primaria y ella sirve no solamente para ir a tapar el endotelio que está dañado, puede ser por quimioterapia, por alguna punción, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la actualidad sabemos que las plaquetas participan en el estado inmune del paciente. De hecho, ellas participan o ellas entran en un juego muy parecido o muy semejante al neutrófilo. El día de hoy, lo que se conoce es la interacción que tienen las bacterias directamente, por ejemplo, en el caso de la glicoproteína 2B3A, tiene sitios de recepción o sitios catalíticos que pueden identificar las toxinas que son liberadas por las bacterias. Esto es, por ejemplo, en el caso del Staphylococcus aureus, y recordemos que los patógenos que más frecuente desarrollamos al momento de puncionar son los que se encuentran en la piel. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de Staphylococcus aureus, al momento de ingresar en el torrente sanguíneo, va a haber un reconocimiento por parte de la plaqueta por las glicoproteínas que expresa en su superficie. Estas glicoproteínas van a atrapar o van a tener recepción para este patógeno y van a empezar a hacer una liberación de sustancias que van a generar señalización en el interior de la plaqueta para que se active, para que se degranule y empiece a liberar tanto citocinas como quimiosinas proinflamatorias, un fenómeno muy parecido al del neutrófilo. De hecho, las plaquetas empiezan a llamar a los nets o trampas de neutrófilo para que empiecen a favorecer el crecimiento o la llegada de todos aquellos neutrófilos que van a ayudar a combatir o a detener la infección. Eso es en un estado de biología, la plaqueta sí trabaja en un estado séptico, de tal manera que en el día de hoy sabemos que las plaquetas participan en parte de la inmunidad del organismo. De tal manera que algo muy importante es que cada una de las glicoproteínas, les puse el ejemplo de la 2B3A, pero diferentes sitios catalíticos de las glicoproteínas pueden tener recepción directa con diferentes patógenos, tanto aerobios como anaerobios. Entonces, la plaqueta puede iniciar el estado proinflamatorio en un paciente que sea sano. ¿Qué pasará en un paciente que ya lo tenemos con sepsis? La transfusión puede generar el desarrollo del choque séptico porque esto va a favorecer, por un lado, la entrada de un posible patógeno, pero por otro lado, la ayuda para que el estado proinflamatorio perpetúe. Ahora bien, está el modelo en el cual se ha desarrollado el desarrollo de la microangiopatía trombótica asociada a las plaquetas. Y esto, como lo vemos, en el momento de que se lleva a cabo la lesión endotelial por las citocinas liberadas por la propia sepsis, nos vamos a dar cuenta que una de las funciones que van a tener las plaquetas, además de la hemostasia primaria, es tratar de liberar la mayor cantidad de quimiosinas y citocinas, así como también la comunicación, como ven ustedes aquí, con receptores del neutrófilo o a través de los nets para que hagan un mayor estado de proinflamación. Esto no nada más nos va a ayudar a mediar la coagulación, sino que también van a favorecer la liberación de péptidos antimicrobianos para tratar de contener un poco la infección y van a tratar de mantener la barrera de la permeabilidad del patógeno al momento de que se rompe el endotelio y que esto se haga, bueno, pues evidentemente una lesión de un órgano o de un tejido. Y también vamos a ver que esta inmunidad nos va a favorecer a que se agreguen tanto las plaquetas como los neutrófilos, favoreciendo en la microvasculatura el desarrollo de la microangiopatía trombótica. De tal manera que si nosotros en este estado que el organismo intenta contener el fenómeno de la bacteremia, nosotros indicamos una transfusión, sobre todo en aquellas conductas en las cuales prescribimos transfusiones plaquetarias no por dosis ni por cuestiones clínicas de un paciente, sino por horario, que nos ha tocado en algunos casos de hemovigilancia revisar que las prescriben una cada 8 horas, sin tomar en cuenta el peso, la talla, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes cómo puede repercutir en un paciente en donde tengamos neutropenia y fiebre. Entonces se desarrolla, como ven ustedes, el fenómeno de la microangiopatía trombótica y la comunicación que tienen directamente las plaquetas en sus receptores irá directamente con el neutrófilo. Ahora bien, ¿qué definición tenemos
para identificar la infección bacteriana asociada a la transfusión. Primero, pues tenemos que identificar que al momento de que se transfunde se presente la fiebre, que es el dato pivote que nosotros tenemos. De ahí tenemos que hacer el cultivo tanto del producto que estamos asociando a esta eventualidad, pero también a quien tenemos que cultivar, al donador. Si no, no podemos hacer la identificación de esto, porque pudiera ser que el producto sufriera contaminación en el procesamiento, y esto es cuando al momento de hacer el fraccionamiento de la sangre se puede abrir un sistema, o cuando nos piden que hagamos una desplasmatización de un sistema, y en esos casos la contaminación es provocada, es producida o inducida y no está asociada al donante. De tal manera que hay términos muy importantes que debemos conocer, como es el crecimiento de unidades internacionales establecidas por la OMS, cuántas colonias son virulentas o son patógenas, el genoma equivalente, así como la determinación de ácidos nucleicos, copias, virones. En el caso, por ejemplo, de Plasmodium y de Babesia, tenemos que contar el número de células infectadas para reportar la infección asociada a transfusión, y bien el riesgo residual que queda en cada transfusión. Esto es, las unidades que yo liberé como que estaban negativas, pero que a lo largo del tiempo resulta que eran unidades positivas. De hecho, una de las características que nosotros tenemos en el caso de los concentrados plaquetarios, tenemos varias situaciones por las cuales se pueden llegar a dañar, y esto es, ¿cómo se almacenan las plaquetas? Es a temperatura ambiente, a 22 grados centígrados, en agitación continua, en una cámara controlada, lo cual quiere decir que ese es un cultivo para el cual varios patógenos se puedan desarrollar. Estafilococo principalmente es un germen que vira de manera muy rápida, pero también algunas cepas pueden tener un crecimiento lento y el número de inóculo puede ser muy bajo, que al momento de nosotros tomar el control de calidad nos dé falsos negativos. De tal manera que está reportada la sepsis asociada a la transfusión prácticamente de plaquetas, una en 2.500 transfusiones, y puede llegar a complicar en sepsis una en 10.700 transfusiones, y desarrollan sepsis cuando se asocian más de 6 transfusiones en un corto tiempo. Está el trabajo por la doctora Sandra en Canadá, en la cual ella dijo, muestrar el 1% con esta tecnología, que es casi todos los que tenemos en banco de sangre, BACT/ALERT, el 1% de la producción no es suficiente. Ella en Canadá durante 6 años hizo el muestreo de todos los concentrados plaquetarios obtenidos por técnica de Buffy-Coat, así como las aféresis plaquetarias, e hizo un análisis en donde 601,000 unidades de concentrados plaquetarios obtenidos por Buffy-Coat y 186,737 aféresis plaquetaria, de estas con cultivos confirmados positivos tuvieron 17 y en esta 18 confirmados positivos, lo cual quiere decir que tuvieron una tasa sobre 10,000 transfusiones de 0.9 ambas. Sin embargo, ella extendió el periodo de cultivo, el inóculo lo dejó por 7 días. Recuerden que la vigencia que nosotros le damos a las plaquetas es de 5. Bueno, aquí está la explicación. En las unidades en donde les daban 7 días de vigencia, ellos encontraron que en el día 7 las cepas de baja virulencia sí podían llegar a desarrollarse y por lo tanto encontraron falsos negativos de estas muestras, a los que se llevaron en el 1% de la producción de estos al cultivo en el día 7, encontraron que de 8,535 de concentrados plaquetarios obtenidos por Buffy-Coat, encontraron 8 en cada 10,000. Y en el caso de aféresis, 9 por cada 10,000. Lo cual quiere decir que el llevar las plaquetas a 7 días de almacenamiento en plasma incrementa el riesgo de transmisión de bacterias. Ahora bien, no solamente la parte de las plaquetas, muchos de nosotros creemos que la congelación elimina a los patógenos, pues resulta que tanto en el plasma como en los crioprecipitados podemos tener presentes Pseudomonas, Enterobacter, Pseudomonas cepacia y algunas levaduras y hongos. Resisten el momento de la congelación. Está reportado en el 2018
¿Cuál es el impacto que tienen en Estados Unidos de la sepsis, de los agentes bacterianos con el desarrollo de sepsis? Se presenta un trabajo del 2011 al 2015 en donde se asoció a la transfusión el 10% de los fenómenos de bacteremia reportados en Estados Unidos. 1 en 1000 transfusiones desarrollaron bacteremia y 1 en 10,000 reportó sepsis. ¿Cuáles fueron los patógenos que más tardaron en crecer? Los gram negativos. Los cultivos de 24 horas no eran suficientes. Ellos encontraron que hasta el tercer día estaba el desarrollo de Klebsiella. Por lo tanto, Estados Unidos, su forma de cultivar es en el día 3 y en el día 7. En este momento, ¿qué pregunta les quedaría? Si cultivó en el 3 y en el 7, pues ¿cuándo voy a liberar el producto? ¿Cierto? Ellos lo liberan. De hecho, se queda bajo el resguardo del cultivo. Cuando encuentran la positividad, notifican al clínico y le dicen, tómale muestras, haz antibiograma porque mi cultivo salió positivo. No sacrifican la producción, porque el muestreo de ellos es del 100% de la producción. Imagínense que tuvieran todas las plaquetas. ¿Qué es lo importante? Que identifican el patógeno, pero le avisan al clínico. De tal manera que las recomendaciones que hace la Red Internacional de Hemovigilancia, ellos en un periodo del 2010 al 2016, 195 centros participando, encontraron la transmisión de patógenos, por ejemplo, en el caso del concentrado eritrocitario, Babesia, y en el caso de las plaquetas, Staphylococcus aureus. Pero vean ustedes, el día en el que se reporta el desarrollo bacteriano es en el tercero y en el quinto. Y vean ustedes la cantidad de productos que fueron analizados en 7.9 millones de transfusiones que se realizaron.